Bienvenidos al podcast Musen. En esta primera serie, nos sumergiremos en un diálogo con diferentes especialistas quienes nos responderán las preguntas que ustedes, nuestro público, hicieron durante la exposición En Reserva. 4.000 años de arquitectura y urbanismo en Lima. En esta oportunidad, Rafael Vega Centeno, arqueólogo dedicado a la investigación del complejo arqueológico Maranga, nos responderá a las preguntas que ustedes, nuestro público, hicieron. Hola Rafael. La primera pregunta es, ¿por qué todos los espacios identificados con arquitectura prehispánica son llamados huacas? Ya, mira, te voy a dar una respuesta hipotética, porque no tengo la respuesta definitiva. Pero el término huaca, en el mundo andino, era el término que se utilizaba para hablar de una divinidad. Pero era una divinidad que, a diferencia de nuestro concepto de divinidad, no era etérea, está en espíritu en todos lados, sino divinidad que tenía una materialidad y un lugar. Era un cerro, era una laguna, era una roca con una forma que parecía antropomorfa. También era el lugar donde estaban las momias de los ancestros. La huaca es materia y tiene un lugar. Y es probable, ahí viene la parte hipotética, que en algún momento ciertos asentamientos o ocupaciones que ya eran vistas como antiguas, qué sé yo, un templo del año 1000 a.C. visto por un poblador andino del año 1400, que entonces, como un lugar de ancestralidad, con ciertos poderes, con cierta carga de divinidad, sea también llamada huaca por eso. Y que cuando en el siglo XVI comienzan a llegar los españoles, probablemente en esa interacción de dos culturas, y cada vez que el español preguntase ¿y esto qué es? Y se respondiese es huaca, se puede haber malinterpretado como que huaca fuese edificio en ruinas. Creo que por ahí va la explicación. Como te digo, esto es sujeto a que alguien aún estudie a profundidad y lo corrobore, o en todo caso lo refute. Las personas se preguntan qué eran las huacas, para qué servían o cómo las utilizaban, de qué dependía su ubicación, tamaño, entre otras características. ¿Crees que puedas hablarnos un poco de ello? Las huacas son lugares donde la gente vivía, ¿no? Entonces es muy difícil decir servían para A o para B o para C, porque como hasta el día de hoy, los diferentes lugares vitales de las personas pueden cambiar mucho de funciones. Entonces, una huaca puede ser una pirámide, un edificio de tipo ceremonial. Una huaca puede ser un asentamiento, una zona residencial. Una huaca puede ser un canal construido sobre el suelo y entonces es un acueducto. Entonces, es decir, ¿para qué servían? Servían para la vida de la gente, ¿no? Era el lugar donde la gente vivía. Un ejemplo concreto, ahorita el que se me ocurre es el de Armatambo, Pachacamac, donde tú tienes las pirámides, las estructuras de uso ceremonial, pero también tienes zonas de tipo residencial, tienes caminos, tienes vías de acceso, ¿no? Entonces, toda la complejidad de un espacio que en muchos casos ya algunos autores sugieren, eso está en debate, que serían espacios urbanos. Y un espacio urbano tiene múltiples de usos y funciones, ¿no? Por ese lado hay que entenderlo. Uno de los misterios para algunos sobre los sitios arqueológicos es cómo han logrado mantenerse por tantos años y cómo sus estructuras han resistido el paso del tiempo. ¿Crees que puedas comentarnos un poco sobre esto? A ver, cómo se han preservado, pero también se han deteriorado. O sea, no es que están igualitas como estaban hace miles de años. Todo edificio, hasta el día de hoy lo vemos en nuestra ciudad, que es abandonado, si no tiene mantenimiento constante, se empieza a deteriorar. Claro, si se empieza a deteriorar por 15 a 20 años, vemos ahora cuál es el proceso. Si se empieza a deteriorar por 100, 200, 1000 años, vemos otra dimensión del proceso. Ahora, una parte de la explicación de por qué se han conservado es que no hay que olvidar que tenemos, por lo menos en el caso de Lima, uno de los climas más benignos. No tenemos fuertes vientos, no tenemos lluvias torrenciales, no hay huracanes, no hay tifones. Lo que más afectaría a los edificios serían los terremotos, que son eventuales, que no es que a cada rato haya un terremoto. Y estamos hablando de poblaciones que viven en este territorio desde hace 12.000 años y que probablemente cuando construían
tenían toda esa experiencia encima para saber cómo mitigar los daños de ese tipo de efectos. Tal es así que hay muchos de estos monumentos que han padecido el terremoto del 74, del 70 y otros que han habido en el siglo y antes. Recordemos este terremoto del siglo XVIII que casi destruyó todo Lima, pero no las huacas. Y es básicamente porque creo que es gente que sabe cómo construir en un territorio de estas características. Para finalizar, me gustaría hacerte 3 preguntas. ¿Consideras que existe aún sitios arqueológicos que no han sido descubiertos? ¿En qué distrito se encuentra la mayor cantidad de huacas? ¿Y cuál es la huaca más grande de Lima? A ver, la palabra descubierto tiene 2 matices, ¿no? Uno puede pensar en algo que, no sé, pues nos perdemos en el bosque y encontramos algo que no se conocía. Si esa es la acepción, yo diría que en Lima eso es poco probable, no solamente porque conocemos bien el territorio ha sido catastrado varias veces, que haya una huaca que nadie se ha dado cuenta que estaba ahí, es poco probable. Con una curiosa excepción, por ejemplo, los trabajos que está haciendo la empresa Cálida con el tendido del tubo de gas hace que aparezcan, por ejemplo, cementerios en calles de Breña o en calles de Caraballo, donde nunca se nos hubiera ocurrido que había algo, ¿no? Pero o sea, digamos, como huaca, montículo, es poco probable. Pero si utilizamos otra acepción, que descubrir significa, como dice la palabra, quitar la cobertura, quitar el velo, el estudio arqueológico todavía es un porcentaje minoritario en relación a las huacas a las que no les hemos quitado el velo, no les hemos quitado la cobertura. Sí hay muchas cosas todavía por descubrir de las huacas que nos acompañan. Con respecto a la segunda pregunta, a riesgo de equivocarme, yo considero que de los distritos que tienen mayor número de huacas están Ate por un lado y San Miguel por el otro. Como digo, riesgo de equivocarme, fácil, alguien catastro hermano me corrige. Y la huaca más grande de Lima, tengo pocas dudas que es la huaca de San Marcos, que además forma parte quizás del complejo arqueológico más grande del Valle del Rímac, que es el complejo Maranga. Muchas gracias, Rafael, por tus respuestas para esta serie de Podcast Musen, grabada como parte de la exposición En Reserva, en el Museo Central. Los invitamos a suscribirse a este canal del Podcast Musen para futuras conversaciones sobre arte y cultura. Gracias y hasta la próxima entrega.